la señora soberbia y la familia creyente sin oración. Estos tres forman un equipo destructivo que destruyen la familia, que destruyen el seno de la familia. ¿Y de dónde salieron? Muy sencillo. Muy sencillo, de la familia creyente sin oración. Como descuidaron la oración, le dieron entrada a la señora soberbia, que está hirviendo de problemas, y llegó con la señora destructora de hogares. Observemos, lo primero que se perdió fue la comunión con Dios. La señora destructora de hogares es la falta de comunicación. Un hogar se puede destruir por falta de ¿qué? Por falta de comunicación. La comunicación es la falta de comunicación es uno de los fenómenos que destruye la familia, que destruye el hogar. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hay muchas casas llenas de personas, familias numerosas, y se pueden sentir solos. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Hay muchas casas llenas de personas, pero están solos porque no hay comunicación. La comunicación es vital en cualquier relación y mucho más en el seno del hogar. La falta de comunicación destruye el hogar. ¿Qué día dialogaba con una familia y la hermana me decía: mire, pastor, aquí en mi hogar no hay comunicación. Mi esposo llega de la fábrica, del empleo, de su trabajo, se sienta a ver el programa en la televisión, los hijos se le arriman a hablar: déjenme que estoy cansado. Lo separa. Me le acerco: estoy cansado. Dios, se perdió la comunicación en el hogar. Pensemos en la señora destructora de hogares. La falta de comunicación. La comunicación es vital en cualquier campo. Y cuanto más dentro de la familia que practicamos la vida espiritual. A través de la comunicación se afirma la personalidad, se expresan los valores, los sentimientos, el estado de ánimo, los planes, los proyectos para la vida. Miren la importancia de la comunicación. Cuando hay comunicación, hermanos, se levanta también el ánimo. Se afirma la personalidad y se expresan los valores, se expresan los sentimientos. Esto es de vital importancia en el seno del hogar. Si no hay comunicación, ese hogar está a punto de irse al fracaso, porque no hay diálogo entre los cónyuges, no hay diálogo, no hay comunicación en el seno de la familia. ¿Qué problema? Cuando son novios, el problema para separarlos. Quieren permanecer por allí junticos, hasta se esconden, cogidos de la mano, y ese anhelo de estar cerca a la novia o al novio. Pero llega el momento en que se forma el hogar y luego entra la señora ¿qué? Falta de comunicación para destruir ese hogar. Pensemos en esta noche la importancia de la comunicación en el seno de la familia. Le hablé que a través de la comunicación
se afirma la personalidad, se expresan los valores y los sentimientos, y se levanta el estado de ánimo. Se habla de planes, de proyectos para la vida futura. La comunicación puede ser verbal o no verbal. ¿Lo creen? La comunicación puede ser verbal o no verbal. Nos comunicamos a través del diálogo de palabras y también nos comunicamos a través de las miradas. Porque uno habla con la mirada. Con la mirada hablamos. Y usted le puede hacer un gesto de alegría a la familia solamente con la mirada. Entonces la comunicación no es solamente verbal. Nos comunicamos con palabras, con gestos y nos comunicamos con miradas. La comunicación tiene tres componentes. La comunicación tiene tres componentes. Primero, hablar y expresarse. Usted debe de hablar con su esposa. Usted debe hablar con su esposo. Deben de hablar, deben de comunicarse. Por eso le mencioné que la comunicación tiene tres componentes: hablar y expresarse. Pero hay hogares donde ya se acabó la comunicación. No se hablan, no comparten, porque allí ya entró la señora destructora de hogares. Tiene tres componentes: el hablar y el expresar. Segundo, escuchar y valorar. Escuchar y valorar. Cuando hay comunicación, se escucha con buena atención, con buena reverencia. Cuando hay esa comunicación, hermanos, se escucha con buena reverencia. Amén. Y se valora lo que se está comunicando. Tercero, comprender e intercambiar. Los cónyuges deben de entenderse y deben de intercambiar cuando realmente hay comunicación. Mire, hermano, que los cónyuges reflejan la imagen de Dios a través de una comunicación sincera. Cuando hay una comunicación sincera, se refleja la imagen de Dios en el seno de la familia. Pero cuando no hay comunicación, ¿qué refleja? Eso refleja hasta llanto, dolor, tristeza. ¿Por qué? Porque entró la señora destructora de hogares. Es posible que en esta noche hayan aquí hogares y hay esposas acomplejadas, esposos con el corazón angustiado. ¿Por qué? Porque no hay comunicación dentro del seno de la familia o en su hogar. Entró la señora destructora de hogares. Gloria a Dios. La falta de comunicación nos lleva a la destrucción. La comunicación es esencial. La comunicación sincera puede evitar malentendidos, confusiones, y podemos ver un ejemplo. Le mencioné que a través de la comunicación se pueden evitar confusiones, se pueden evitar problemas bastante difíciles y graves. Usted estudia la Escritura y se da cuenta que en los albores de la historia de Israel, las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, que se poblaron al lado oriental del Jordán, y ellos edificaron un altar junto al río. La tribu de Rubén y de Gad y de Manasés, ellos edificaron un altar junto a la orilla del río. Y mire que las otras tribus del occidente malinterpretaron esta acción y pensaron
que sus hermanos se habían cometido un acto de apostasía. Y miren que el resto de las tribus que estaban en el occidente se prepararon para la guerra, pensando que estas tres tribus habían cometido un acto de apostasía. Pero antes de empezar tal vez la guerra, estas tribus del occidente enviaron una delegación para hablar con las tribus que habían edificado ese altar junto al río. Después de que dialogaron, la tribu de Rubén, de Manasés, les dijeron que nosotros hemos levantado este altar para que ustedes se den cuenta que nosotros también tenemos parte de Dios en nuestras vidas. Y este altar está dando testimonio que Dios es el único Dios y que Dios es verdadero. Y miren, hermano, que a través de esa comunicación se evitó el conflicto, se evitó el desastre, se evitó la guerra, porque estas otras tribus actuaron con prudencia y enviaron una delegación para enterarse en por qué causa habían edificado ese altar. Miren la importancia, hermanos, de la comunicación. La comunicación sincera evitó un conflicto armado. Qué buen ejemplo para los casados. La comunicación sincera llega al corazón cuando hay fuego, cuando hay sentimientos intensos, cuando hay incompresiones, cuando hay amarguras y cuando hay rencores. Esa comunicación sincera llega al fondo del corazón. Se dice que las palabras no cuestan dinero, pero pueden cobrar un valor incalculable. Necesitamos hoy más que nunca un diálogo permanente en el seno del hogar. Hay hogares, y pienso que están con amargura, corazones heridos, angustiados, porque han perdido la comunicación allí entre los cónyuges y han perdido la comunicación con sus hijos. Gloria a Dios. Yo tengo una esposa que habla tanto, hermanos, conversa tanto, que hay veces que noche comenzamos a hablar y yo me le quedo dormido. Créame, hermano. Y somos ya un par de viejos y dialogamos, compartimos. Y no hemos perdido la comunicación. Piense, hermano, que la señora destructora de hogares es la falta de comunicación. Primer puntico. Vamos con el segundo. La señora soberbia, cólera, hirviendo de problemas. La soberbia. Escuche, hermano, la soberbia, que es cólera, que es arrogancia, que es altivez, que es envanecimiento. La soberbia ha sido una conducta que ha arrojado desde el principio de la historia bíblica resultados destructivos que van acabando poco a poco con la familia, con el hogar. La soberbia, ¿no lo creen? La soberbia causa destrucción en el hogar. Ve, hermano, uno que le toca que confrontar a diario consejos a los hogares, y estaba en un hogar y me dice la esposa con él: es que él es tan soberbio que se acuesta y durmiendo alega. Se duerme y que allí dormido comienza todavía lleno de soberbia. Entonces, mire, tenemos que evitar la soberbia. ¿Cuántos somos soberbios? Los felicito. Les felicito. Pero quiero decirle que la soberbia, que es cólera, que es arrogancia, que es altivez, envanecimiento. Le mencioné que la soberbia ha sido una conducta que ha arrojado desde el principio de la historia bíblica resultados destructivos que van acabando poco a poco los valores en la familia. Usted con un hombre en la casa lleno de soberbia, que usted le habla a mí: ¿qué es lo que me dice? Pues, ¿qué es lo que me dice? La pobre esposa por allí con la cabecita agachada, no le han deseado ni brindarle un tinto, porque ese hombre vive lleno de soberbia, y viceversa.
Y si es la mujer, porque hay esposas también soberbias. Hay esposas que son ¿qué? Dígalo, soberbia. Y la soberbia causa destrucción en el hogar. La soberbia causa destrucción en el seno de la familia. ¿Qué dice Pablo? Casadas está sujeta a vuestros maridos como conviene al Señor. Dando Pablo que las esposas deben de vivir en sujeción a sus esposos, a su marido como conviene al Señor. Y luego imparte el consejo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa persona que habla duro con soberbia, que es áspero con la esposa, eso le causa a usted destrucción en el seno de la familia. La señora destructora, la falta de comunicación, y la señora soberbia. ¿No lo creen? ¿No lo creen? Mire, hermano, le voy a colocar un ejemplo que está plasmado en la Escritura acerca de lo que es la soberbia. Salomón, que fue el hombre más sabio aquí sobre la faz de la tierra. Nótese que cuando Dios le extiende el llamamiento a Salomón, se sintió como incapaz, imposibilitado. Un joven como yo para enfrentarme ante este numeroso pueblo. ¿Qué le dijo Dios? Tranquilo, pida lo que quiera. Y Salomón pidió sabiduría y los grandes dotes intelectuales. Démosle una alabanza al rey. Quiero que me escuchen, hermano. Hay gente que está fuera del culto. Y los grandes dotes intelectuales que el Espíritu de Dios le concedió a Salomón fueron la admiración del siglo. En la edad de oro, los reyes que venían de los confines de la tierra, al escuchar a Salomón, se iban cabizbajos, admirados, al ver la forma en que Dios capacitó a Salomón. Y mira lo que dice Salomón: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y es una gran verdad. Cuando viene la soberbia, viene también ¿qué? La deshonra. En una iglesia que administré, el hermanito que vivía al pie de la iglesia, carnicero, un día desde las 4 de la mañana comenzó a alegar con la esposa. Y yo escuchaba los gritos, que mi esposa, los gritos. Y me asomé y le dije: viejito, baje esa voz. Y todos los vecinos, ay, y fulano de tal, el evangélico, vea cómo está, lleno de soberbia. Y después, como a las 2 horas, entró al templo. Hermano, venga para acá, ore por mí, porque yo cometí un error, la soberbia. Y toda la gente se dio cuenta. Se cumple lo que dice Salomón. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Usted se llena de soberbia, puede expresar palabras, herir a otros por causa de la soberbia. Y luego viene ¿qué? La deshonra. Y le sustento esto bíblicamente. El rey Usías empezó a reinar de 28 años. Y a los 52 años, este Usías se hizo tan famoso, destruyó a los árabes. Su fama se extendió hasta las fronteras de Egipto. Un hombre que se hizo famoso porque Dios lo usó grandemente y le dio revelaciones, le dio visiones, Dios lo capacitó y le dio tremendas bendiciones, pero a los 52 años se llenó de soberbia. ¿Por qué? Llegó al templo y comenzó a quemar incienso. Los siervos le dicen: mire, Usías, ese no es tu trabajo. Ese es el trabajo de los sacerdotes. Ellos son los que están encargados para quemar el incienso y tú eres el rey. Pero ¿qué dijo Usías? Yo soy el rey. Se llenó de soberbia, quemó incienso y al instante le reventó lepra en la frente. ¿Y cómo murió este rey? Murió siendo un miserable leproso, separado del trono, el lugar lejano, en consecuencia de ¿qué? De la soberbia. Esa señora soberbia destruye los hogares.
Si aquellos hermanos que viven llenos de soberbia o hermanitas también llenas de soberbia, quiero decirles que mejor que imitemos la raza del Señor, que Él dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una persona llena de soberbia no tiene paz, no tiene tranquilidad. Pero el Señor dice: aprendan de mí que soy manso. Cuando hay humildad, cuando hay mansedumbre, hay un descanso interno y se disfruta de la paz que produce el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Denle una alabanza al Señor todos los soberbios. Ahora todos los humildes. Gloria a Dios. Pensemos en esta noche que la soberbia destruye y causa masacre en el hogar y causa masacre en la iglesia. Yo creo que estos puntos que estaban allí en esa cartilla, si hemos colocado una buena atención y buena reverencia para escuchar la voz de Dios, Dios nos ha hablado a lo más profundo de nuestro corazón a través del Espíritu de su palabra. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Isaías, quien fue el vocero de la voluntad de Dios, él comunicó la soberbia de Moab y sus dirigentes que causaron destrucción en medio del pueblo del Señor. Estudia el libro de Isaías y se da cuenta que Isaías habla acerca de la destrucción que le llegó al pueblo en consecuencia de los mismos dirigentes del pueblo que se llenaron de soberbia, y esto causó destrucción en medio del pueblo del Señor. La persona en soberbia no se sujeta a la palabra de Dios, no se sujeta al pastor, se le imparte un consejo y como está lleno de soberbia, no, a mí no me diga nada, yo soy yo. Pero pensemos en esta noche que Dios es bueno. ¿Cómo es que dice por allí en 1 Pedro? Que Dios resiste ¿qué? A los soberbios y da gracia ¿a quién? Y da gracia a los humildes. El día pasado uno aquí me dijo una hermana: usted, hermano Gemi, usted sí es muy orgulloso. Le dije: ¿por qué orgulloso? ¿Usted cómo se viste? Le dije: hermano, ese no es orgullo. El orgullo está aquí. Si yo me coloco una camiseta y comienzo a andar, ay sí, estoy manifestando que la altivez, el orgullo. Pero usted quiere colocarse el vestido que Dios le dé y sea humilde de corazón, sea manso, agrade la presencia de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Gloria a Dios. No es un secreto para nadie el padecimiento de grandes sufrimientos que muchos hermanos y hermanas están viviendo en consecuencia de la soberbia de su esposo y de su esposa. Eso no es un secreto. Yo sé que hay hogares donde la esposa está sufriendo, el esposo está sufriendo en consecuencia de la soberbia. Oiga, la soberbia causa destrucción en el seno del hogar, en la familia. Y tercer puntico que dice: la familia creyente sin oración. Hermano, se pierde la oración y hay destrucción en el seno del hogar. Se pierde la oración y hay destrucción en el seno del hogar. Permita que este año nos reunamos los 150 que a orar los viernes. Amén.
Amén. Todos los que dijeron amén ya se comprometieron a venir aquí los viernes. Hay que pensar cuando me dicen amén. Bueno, la falta de oración en la familia causa que destrucción. Ustedes saben que la oración es el teléfono por el cual nos comunicamos con el cielo. La oración es la llave en manos de la fe para abrir el cielo, donde está almacenado todos los recursos infinitos de Dios a favor del pueblo. Amén. Amén. Estamos en el tiempo donde la iglesia debemos de convertirnos en un mar de oración. El lunes empezamos la semana del Getsemaní y les invito para que ayunemos toda la semana. A partir del lunes, ¿sí o no, madre? A las 5 de la mañana vamos a estar aquí. Entonces permita que el pueblo de Dios tomemos conciencia acerca de la oración, porque la falta de oración causa destrucción en la familia. Ya se acabaron los devocionales en familia. Se acabaron. El hombre llegó del trabajo y el muchacho del estudio y coge el telefonito y se va para la pieza. Chatéchate por acá. ¿Sí o no? ¿Dónde hay oración ya? ¿Dónde se practica un devocional en los hogares? Hermanos, se ha acabado un 98% la oración en la familia. Pero es el tiempo de restaurar la oración en el hogar. Usted como columna jefe de hogar en su familia, antes de acostarse, léanse un salmo, encomiéndense a Dios, lean la palabra de Dios, oren en la presencia de Dios, porque necesitamos oración en este último tiempo, o si no nos vendrá que la destrucción en la familia. ¿Sí o no? La hermana no aquí, una iglesia que ministré me decía, es que mi esposo ese hombre sí es duro. Yo 14 años del evangelio y eso no, corazón de piedra. Hermana, ¿cuántas veces ora por él? Hermano, yo no me acuerdo, pues cuando me acuerdo de vez en cuando. Hermano, hay otros hermanos que se alimentan con la oración del pastor y de la junta y de los hermanos. Hermano, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Y él nunca se ve. Nunca se ve orando, hermano. Quiere que el pueblo de Dios lo sostenga en oración. Pero necesitamos las oraciones personales delante de la presencia de Dios. Y necesitamos orar en familia en este último tiempo. Ya que Pablo dice, ¿ora qué? Orar sin cesar. La oración se debe practicar todos los días. Usted está laborando y en la mente puede estar orando. Porque podemos orar ¿de qué? Podemos orar de pie. ¿Qué más? Podemos orar sentados. Podemos orar acostados. Pero no por negligencia, porque me visitó un pastor y predicó cuando entré yo a la pieza y era la pieza esa de la capa, era un salón grande. Y allá, y yo me puedo ver con mi esposa cuando el hombre acostado. Le dije, ¿usted qué no oró? Yo estoy orando acostado, hermano. Le dije, hermano, pero su hermano está enfermo. Dobla esa rodilla. Porque la oración principal debe ser de rodillas. Hay diferentes posiciones para orar, pero pienso que debemos de orar cada día en la presencia de Dios. Orar sin cesar. Ahora Pablo dice, orando de noche y de día con grande insistencia para completar lo que resta a nuestra fe. Hermano, en la oración está todo. Créame, hermano. Todo lo que pidiereis en mi nombre, ¿qué? Creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Que habla con una hermana que tiene 37 años. Hermano, ¿por qué Dios no me da un esposo? Porque usted no ha orado.
Seguro que usted no ha orado. Hermano, todo lo que usted pidiera en oración, lo recibiréis. Nótese que el patriarca Job, ya le voy a terminar, el patriarca Job practicaba el devocional todos los días. Se levantaba y presentaba su sacrificio y presentaba el devocional, intercedía por sus hijos. Amén. Estos ejemplos que están plasmados aquí en los escritos sagrados nos dan luz para que nosotros restauremos la oración, y cuanto más en el hogar, porque la falta de oración destruye el hogar. Dios les bendiga, les prospere y les dé mucho fruto. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hemos escuchado al pastor con estos puntos tan importantes. Y estamos finalizando ya esta serie de lo que es la masacre de la iglesia, donde en ella participaron la señora explosión desmedida, la señora pronunciación vulgar de blasfemias, y se dice que este crimen fue planeado por el señor viejo hombre, la señorita intención de la carne y la señorita conciencia cauterizada. Miren, hermanos, hasta dónde llega la situación cuando nosotros no nos convertimos a Dios realmente, sino que nos quedamos con un poquito del viejo hombre, hasta que por último se apodera totalmente el viejo hombre de la persona. Amén. Entonces, masacramos la iglesia de esta manera, porque es que este crimen es por vivir diario en el viejo hombre. Se imagina una persona con una explosión desmedida. Cada que le van a hablar, le van a corregir, explota. No hay por dónde cogerla. Y nos encontramos con personas de esta manera. También nosotros podemos ver que si este problema existe personalmente, debemos de luchar por desarraigarlo de nuestra vida. Casualmente hoy estaba conversando con una persona y me dice, así como se dice, cayó en la trampa, me dijo, a mí no me gusta esperar. Donde no me atienden ligero me voy. Le dije, eso es impaciencia. Ahí está acompañado de la señora explosión desmedida, ¿verdad? No espera. Y le dije, recuerdo que una vez le dije a un hermano, ¿qué fue lo que más trabajo le costó dejar cuando usted entregó su vida al Señor? Y este hombre me responde, lo que más trabajo me costó dejar, ante Dios se lo digo, dejé los placeres del mundo fácil, pero seguí con una rabia, así me dijo, pero era una rabia que me manejaba. Y yo me quedé mirándolo y le dije, ¿cómo? Me dijo, hermana, duré muchos meses, mucho tiempo después de bautizado, con una que por nada explotaba. Entonces me llamó la curiosidad y le dije, ¿cuánto lleva en el Evangelio? Y me dijo, ya llevo como 8 años. Y le dije yo, ya está usted viejo en el Evangelio. Me dijo, no tan viejo. Y le dije, ¿qué pasó con su rabia? Me dijo, el Señor Jesús cambió mi vida, cambió mi actitud. Pero yo seguí de curiosa y le dije, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Me dice, vea, hermana, el día que yo no trabajaba, si me quedaba libre un sábado, yo me iba para la iglesia a decirle al Señor, Señor, quíteme esta rabia. Y oraba y me dijo, y no fue un ayuno ni 2, fueron muchos ayunos. Y cuando me daba y iba a explotar de la rabia, yo me acordaba que yo en ayuno le dije al Señor que me cambiara.
Y tanto luché en ayuno y oración hasta que el Señor cambió mi propia actitud. Hermanos, hay quienes mantienen bravos y dicen es que yo soy así. Hermanos, en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Cuidado, ¿qué tal que de una ira usted le dé un infarto? ¿Para dónde cree que se va? Si en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Hay que tener cuidado con esto y cambiar. La señora explosión desmedida no debe de tener lugar en nuestro medio. ¿O si la reciben? ¿Ah? ¿Quién recibe la señora de explosión desmedida? ¿Ah? Porque se quedan calladitos o es que vive en casa. Si está en la casa, a orar y a ayunar y a sacarla. Amén. Porque cuando hay una persona así, entonces le acompaña la señora pronunciación vulgar de blasfemias. Como es tan desmedida, no tiene ni cuidado que está hablando de más y hasta está blasfemando del camino de Dios y todo lo vuelve una faruca en su vida. Entonces hay que tener cuidado con esto porque se dice que esto sucede porque viven acompañados del viejo hombre y le dan todo el lugar a la intención de la carne. Y por último quedan con una conciencia cauterizada. ¿Y dónde está la palabra de Dios cuando dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 17? De modo que si alguno está en Cristo, no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Nueva criatura es. Y las cosas viejas se quedaron contigo. Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de los Romanos capítulo 1 del verso 28 en adelante, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren lo delicado que es cuando uno juega con el camino de Dios. Nosotros somos llamados a vivir en santidad. Amén. Y cambiar la actitud. Sí se puede si queremos ir al cielo. Ese cuentico de que es que yo soy muy bravo y que cuando me enojo hablo hasta por los codos y después dice, ay, perdóneme que yo no me di cuenta. A los 8 días otra vez está acompañado la señora explosión y quién puede con usted. Ay, vea, y está la otra o el otro como una víctima noble, perdónele, ayúdele. Hombre, pero pensemos cómo nos ve Dios. Ahí es donde está. Que tanto jugó y jugó el personaje que Dios lo entregó a una mente reprobada. Y dice que estando atestados de toda injusticia, entonces comenzaron a fornicar, a hacer perversidades, a vivir de la avaricia, de la maldad, llenos de envidia, y se complicó la vida de esta persona por estar jugando con la verdad de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Y el apóstol sigue diciendo, vea, después de conocer a Dios, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, se convirtieron en murmuradores, en detractores, aborrecedores de Dios. Qué horrible después de conocerle, ¿verdad? Unas personas necias, desleales y quedaron sin afecto natural. Vea, cuando una persona llega a este estado, no le interesa hacer sufrir al prójimo. No le interesa ver que el otro le está diciendo no sea injusto, no sea injusta. No, sigue en su malvado propósito. Guárdenos el Señor de llegar a caer en esta situación tan horrible, ¿verdad? Hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que la Biblia nos dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento
y su necio corazón fue entenebrecido. Cuidado con eso, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y se les olvidó lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para quienes. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren ustedes la bendición tan grande de vivir conforme al Espíritu. Hermanos, el crimen fue planeado por vivir en el viejo hombre. Recuerden que son 47 puntos que hemos tocado aquí, algunos muy risibles, pero muy claves en la vida, ¿verdad? Y algunos como muy desagradables, como muy mandados a recoger ya, pero muy necesarios para que nosotros no caigamos en estas situaciones. Amén. Entonces nosotros podemos ver que al darle lugar a la intención de la carne y quedar con una conciencia cauterizada, el hombre es llevado a una vida sin afecto y sin nada. Pero si alguien ha caído en este error de estar hablando más de la cuenta, hablando mal del hermano, no se acomoda con nada, piense que el viejo hombre está en su vida y que debe de salir de allá y venir a los pies de Cristo y decirle, por favor, que su sangre me limpie de todo pecado. A mí me da mucho susto cuando alguien está hablando de un hermano. Me da susto y yo digo, Dios mío bendito, más vale que mis oídos no hubieran escuchado esto, porque qué tal que yo por estar escuchando también sea cómplice. Porque es que yo temo a Dios. Y usted cuando escuche que están hablando, como decimos por ahí en el dicho vulgar, rajando del hermano, hermano, mejor quítese de ahí. Quítese de allí. Dígale, no hermanos, así no. Porque es que nuestro hermano, por él murió Cristo. Y no es en vano la obra del Señor, hermano. No es en vano, porque en vano no iba a morir el Señor Jesús. Amén. Ustedes se imaginan, a veces nosotros juzgamos al hermano por su modo de ser, porque él es calladito, porque él no es así extrovertido, ni es así como es el pastor, ni nada, y vamos a estarlo criticando. Ese es un amargado. ¿Usted qué sabe de la obra que Dios ha hecho en ese calladito? ¿Ah? O en el otro que, bendito a mí, Dios tiene que estar pelando las muelas a toda hora. Así hay personas. Y hasta dormidos se mueren con los dientes se duermen con los dientes afuera, se me fue la pava. Y hay que ver, hermano. Y usted comienza a decir, es que ese se burla de todo el mundo. Es que él es así. Pero el Señor murió por él también. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Afianzarnos en Dios. Amén. Vivir para Dios y no matar a nuestro hermano por ningún lado. Ni al viejo, ni al muchacho, ni al niño. Porque es peligroso que tengamos cuentas acumuladas y que creyendo el cielo abierto resulta que hace rato que se nos perdió la llave. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Tenemos estas 47 exhortaciones para librarnos del viejo hombre, de la intención de la carne y así poder liberar nuestra conciencia para gozar una vida restaurada en el Señor nuestro Salvador. Tuvimos tiempo de restaurarnos, ¿cierto? Entonces yo creo que en este año vamos a evitar al máximo, ¿por qué no decir cancelar las murmuraciones? Cancelar los defectos espirituales y sacar a flote una vida cristiana gloriosa, hermosa, aprobada por nuestro Señor Jesús. Que diga realmente, di mi vida por ellos y me da mucho gusto de verlos como son. ¿Usted como padre de familia le gusta que sus hijos se comporten bien?
Ay, les aplaude y los felicita y los besa y los abraza y les dice y les voy a dar un helado porque se lo merecen, muchachos. Se comportaron bien. ¿Cómo nos ve el Señor cuando nosotros dejamos todas estas cosas? Dejamos tanta soberbia y ya no somos explosivos. Ahora somos hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Miren, todas hechas nuevas. Qué bendición estar en la casa del Señor. Llegar esta noche y usted pensar, me voy a ir para la casa y voy a cambiar de actitud. Yo le dije una vez a una hermana que llegaba a la casa a echar cantaleta. Dejaba a los hijos y les encargaba, usted hace esto, usted hace lo otro. Pobrecita, llegaba a echar cantaleta. Y una vez de esos hijos valientes me llamaron y me dijeron, hermana, aconseje a mi mamá que deje de ser tan cantaletosa. ¿Por qué cantaletea a su mamá? No, hermana, llega a la casa y qué cosa tan horrible. A uno le acaba la paz cuando ella llega del culto. ¿Cómo le parece? Se le acaba la paz cuando la señora llega del culto. Entonces la llamé y le dije un día, hola viejita, ¿usted cómo es cuando llega a la casa? Usted está hoy en ayuno, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer ahora que llegue a la casa? Y de una cayó y dijo, oye hermana, ya estoy pensando aquí, ¿qué habrán hecho esos muchachos allá? ¿Ah? Ya la estaba preparando. Y le dije yo, vea hermana, yo tengo mis hijos también. Me vengo para la iglesia y cuando llego a la casa yo no les digo nada. Llego callada. A veces veo las cosas bien hechas, otras veces mal hechas, pero no les digo nada porque yo estoy en la casa de Dios y porque la responsabilidad toda es mía. ¿Cómo le voy a delegar una responsabilidad de hogar a los hijos? Un día tendrán ellos su propia responsabilidad. Pero yo no llego a echar cantaleta, sino a ir corrigiendo calladamente. Cuando estoy todo el día con ellos, allí sí ven mano dura. Se hace porque estoy ahí con ellos. Pero cuando antes me están cuidando la casa y se están comiendo todo lo que dejé, hay que dejarlos y llegar calladitos, ¿cierto? Pero la costumbre de la mamá o del papá es llegar bravos que porque, y no hicieron el caldito, y ya almorzaron y no me guardaron. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si al que estaba ayunando no le guardaron? ¿Creen que llegó lleno de la gloria de Dios y no necesita más? Entonces, con mucho amor diga, bueno, gracias a Dios. Muchachos, ¿almorzaron? Sí, mamá, almorzamos. Ve, ¿ustedes ya comieron? Ah, sí, papá, ya comimos y al gato no le dimos. Entonces, ¿qué hago? Pues calladito, va y busca un pancito y hace su cafecito y se lo toma. Calladito, porque llegó del lugar donde uno cambia de actitud. Amén. Aquí sí se cambia de actitud. Se vive bueno. Amén. El hermano Gemi dice que yo hablo mucho, pero no soy cantaletosa, ¿cierto? Hablo. Es que me dice que, ay, mija, cállese. Y le digo yo, viejo, pero si no hablo con usted, ¿con quién más voy a hablar? Par de viejos solos. Tengo que lograrlo y conversar. Y le digo por aquí, por allá, y le muestro acá y allí. Cuando él es que... Ay. Pero hermanos, no puede decir que lo vivo cantaleteando, y a los hijos tampoco. Hombre, que fui de mano dura, eso es otra cosa. Pero cuando estaba con ellos. Entonces, hermanos, valga la advertencia para que usted cambie. Aquí no hay ninguna seña de la señora explosión. Amén. Muy bien, porque somos hijos de Dios. Amén. Y no hay ninguna condenación para los que vivimos bien con Dios. Les invito, hermanos, que se coloquen en pie. Vamos a darle gracias a Dios por estos puntos que tocamos, porque el Señor nos ha bendecido, nos ha ayudado. Como quien dice, pasó la plancha por una cantidad de defectos de nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús de Nazaret, le agradezco, mi Dios, esta oportunidad que nos dio.
Y pido su bendición sobre todo su pueblo, Señor, sobre los niños, los jóvenes y los ancianos, Señor, nuestros amigos. Oh Dios, gracias porque tú nos concedes disfrutar su palabra. Bendito Dios, en tu nombre, Jesús de Nazaret.